Vamos a comenzar con el contenido de Recording in clase para progress. segundo parcial, siguiendo el sílabo preparado y el cual fue presentado en el primer día de clase, ¿no? Entonces vamos a lo que es la metodología Ashton. Ya la vieron en octavo. Ahorita vamos a entrar ya a verificar los parámetros, ¿no? De dónde salieron los tipos de vehículos, las primeras fórmulas con que se encontró los parámetros de eje equivalente, hasta llegar al monograma, ¿no? Después vamos a ver los parámetros de confiabilidad, desviación estándar, y hacer un ejercicio respectivo usando primero los ábacos y después verificar con un programita que les voy a facilitar para que ustedes encuentren y puedan corroborar el número estructural, ¿no? Porque lo que son los espesores, solamente el programa Darwin, que es el de la Ashton, ¿no? El de la Ashton 93 se llama Darwin, lo que hicieron los americanos, sí salía cierto para jugar con ciertos espesores. Lo que se ha podido hacer hasta la actualidad es nomás dar el número estructural para que el proyectista genere a su conveniencia o a su experiencia el espesor de cada una de las capas. Entonces, ahí está ya sabemos que esto fue en Illinois, Estados Unidos, en unos circuitos o slop, como dicen los americanos, los cuales los vehículos daban vueltas, diferentes configuraciones, liviano, bus, 2DB, 2DA, 3S2, 3S3 y así sucesivamente, ¿no? Y de ahí sacar un poco de parámetros que permiten el desarrollo de espesores por esta metodología. Antes de profundizar, llegar a este método, que es el único hasta la actualidad, aunque el METOP ya viene trabajando con métodos mecanicistas, el METOP de Quito, todavía sigue usándose, si ustedes ven el mapa de Estados Unidos, sigue usándose el método del Ashton. Si ustedes comienzan a hacer la traducción, dicen los espesores eran mínimos, salvo la experiencia y los materiales que existen en la zona, y se podrán trabajar con espesores mínimos de acuerdo a la experiencia del consultor. Eso también da la apertura de la norma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como metodología de diseño de pavimento la parte empírica, empirismo puro, la parte mecanicista, y lo que se está ahora trabajando, que es una mecánica empírica, ¿no? Empirismo, ASO 93, que es lo que vamos a ver ahora. Algo empírico, una variación de PCI, confiabilidad, etc. Mecanicista, ver las propiedades mecánicas, como dice su nombre, de los materiales y las capas que la conforman. Ahí tenemos la normativa francesa, tenemos a través de su metodología el método racional, con su programa que se llama CEDEN. Y lo que es ahora, lo que se está buscando es coger la parte interesante de la parte empírica, la parte interesante de la parte mecanicista para hacer mecánico empírica. ¿Quiénes están haciendo? Los americanos, y ese programa se llama Darwin Me, o sea, Darwin conmigo. El Astro 93, cuando compraba la licencia que valía como $8,000, se llamaban solamente Darwin. Así se llama el programa del Astro, Darwin. No sé cuánto costará ahorita, pero hace unos 5 o 7 años la licencia la dejaba de costar mínimo $6,000, ¿no? Entonces se hace muy caro mantener pagar la licencia. No es como el SAP o el ETAPS, que por su uso
existen craqueos. Hasta la actualidad no se ha podido craquear. No se ha podido craquear, como se llama, ningún programa hecho por la ASHA, ¿no? Por los americanos. De esta índole de lo que es estructuras de pavimento, ¿no? Vamos a ver las generalidades, el método ASTO, las variables, determinación y determinación de espesores. ¿Qué se enfoca en la metodología? Capacidad funcional y estructural. ¿Quiénes van a influir? Cargas de tránsito y ambientales. Y en la capacidad funcional, la capa de rodadura, la fricción, la geometría y el aspecto estético. También sacaron su PCI o índice de comportamiento, donde en función del tipo de fisura o el tipo de falla, ustedes tienen una curva y sacan porcentajes, ¿no? Pavement Condition Index, ¿no? Que va en función de la condición de la estructura de la vía, para ver si se rehabilita, se repavimenta o se reconstruye. Y como indicadores de comportamiento entran las fallas, las capacidades, la capacidad estructural, la superficie, la fricción superficial, rugosidad y sericialidad. Con todos estos parámetros generaron los tipos de fallas que consideraron para hacer el análisis: agüellamiento, deformación, como le quieran llamar, piel de cocodrilo, fisuras transversales en bloque, asentamiento o hinchamiento. Y lo que le decía que era severidad media, baja y alta, y la cantidad que puede ser metro lineal, metro cuadrado, etc. ¿Por qué relación empírica? Porque en función de una pérdida de servicio o de prestación, en función de la carga, magnitud, configuración, encontramos los espesores de pavimento, ¿no? De ahí mismo ellos describen y separan las propiedades ingenieriles y las propiedades físicas. Granometría, límites y humedad como física, y como propiedades ingenieriles, módulo, Poisson, soporte y reacción, ¿no? Especialmente los métodos empíricos se caracterizan porque se basan en resultados de experimentos o de la experiencia. Requieren un elevado número de observaciones para establecer relaciones aceptables y estar limitados a las condiciones experimentales. El diseño mecanicista o mecánico utiliza modelos mecánicos para determinar tensión de formación. Se estudia la tensión, la tensión entre la capa de rodadura y la primera capa granular, y entre la última capa granular y la subrasante. Eso es lo que yo voy peleando siempre, porque lo ideal es que exista un solo profesor en la materia, en las últimas materias, porque en el caso mío, yo puedo avanzar por el método mecanicista, pero yo no sé qué tan empapados me quedaron con la ASHA 93. Entonces a mí me retrasa, si yo supiera que en octavo están el ASHA 93 completo, ya, sacando bien los espesores, yo voy tranquilo a este semestre, entro con ASHA 93 rápidamente, sin explicar mucho, y me paso a la parte mecanicista. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Como no todos fueron alumnos míos, yo tengo que volver a repetir un poco ya más técnico, ¿no? La metodología hasta el 93. Lo único bueno es que si llegamos a ver PCA damos porque damos PCA. 2 semanas más de pavimento rígido y después nos pasamos a la PCA y sacamos los espesores en función de esa metodología. Entonces, cogen las propiedades de las capas que están afectando el método de análisis y la estructura del pavimento. Entonces, ¿qué necesitamos? Coeficiente de Poisson de las capas. El módulo elástico de las capas, para poder alimentar y el programa me corra, y ahí poder verificar. Entonces, el parámetro, el modelo que se utilizó, el modelo multicapa Boussinesq, que es el que con el que se hace el método, la parte mecanicista, ¿no? A través de tensión de formación y un modelo de fatiga para determinar la cantidad de repeticiones de carga que da una magnitud y configuración llevan a la rotura del pavimento. Los modelos empíricos adoptan periodos de diseño tiempo de un pavimento alcanza su grado de deterioro total.
para lo cual se requiere su repavimentación o rehabilitación. 30 años de un pavimento de hormigón, como máximo, 15 a 20 años un pavimento flexible, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo del acto? Determinar el número de repeticiones de carga en el eje de diferente magnitud, configuración y espesor, que se apoya sobre una subrasante. Determinar los efectos del vehículo y realizar estudios especiales sobre los espaldones, tipo de base, fatiga del pavimento, dimensión y presión de neumático. Tomar las medidas necesarias para mantener las secciones de estudio en las mejores condiciones posibles y desarrollar instrumentos de procedimiento de ensayos, datos, tablas, gráficos y fórmulas, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Factores básicos para el diseño, el tránsito del proyecto. Siempre y cuando considerando los vehículos que más generan daño en la estructura vial. Que por lo general son los pesados. Caracterización de las capas a través de CBR, reacción K, soporte. Definición de las capacidades estructurales de las capas que van a conformar dicha estructura. Y caracterización de las condiciones locales y estacionales como temperatura, pluviometría y drenaje. Presentación de soluciones para cada combinación posible de los factores básicos en una forma propia de cada método, abaco, monogramas, tablas o catálogos o secciones estructurales. ¿De dónde salió el PSI? Present Serviceability Index. Antes se llamaba PCR. Present Serviceability Rating, que es la capacidad de un pavimento para brindar un uso confortable y seguro. La escala de 0 a 5. La misma. Con el tiempo, a través, se cambió ese PCR, se cambió a PSI. ¿Qué iba a considerar? Abarcó el perfil, ahuellamiento, cocodrilo, parches, ¿no? A través de las fisuras, porque va a existir un deterioro de la capa de rodadura que va a considerar el tránsito, el congelamiento de hielo y la suma de ellos dos, ¿no? Congelamiento de hielo, las condiciones ambientales. Ahí están los slope, ¿no? O son pistas o tramos que se hicieron de vía, si ven pavimento rígido, flexible y los distintos trenes de carga que pasaban. Esta pista todavía existe, ¿no? Sigue siendo de investigación. Lo único malo que para la normativa, perdón, hicieron experimentación 1 o 2 años y lo extrapolaron. Estos fueron los distintos espesores que tenían las pistas, tanto de carpeta asfáltica como de base y como de subbase, ¿no? Ellos no consideran el mejoramiento como capa estructural. Vean los vehículos que habían de 2 y 2, de 4 y 12, 6 y 22, 9 y 40, etcétera, ¿no? Era el tipo de vehículos que circulaban. ¿Cómo sacaron esa planilla de CBR? Que después se dieron cuenta que no era real. Una escala de 0 a 5, evaluador, el tramo, la sección y la fecha. ¿Es el pavimento de calidad aceptable? Le preguntaban a uno. Y si ustedes estaban de malhumorados, no, el pavimento no sirve, ustedes ponían no, dando el pavimento en buenas condiciones. El catálogo es una escala del 0 a 5. Después se dieron cuenta que con tanto problema que tienen ellos en la parte emocional, esa calificación que le presentaba el chofer que estuvo dando vueltas en el circuito no daba ninguna información con respecto al comportamiento de la estructura de pavimento, ¿no? Ahí está, ficha de evaluación de la PCR. Después se la fueron modificando y ya se le consideraron ciertos parámetros, como ven en la fórmula de ahí, el PSI, que considera la varianza de la pendiente longitudinal, el promedio aritmético de las deformaciones, áreas de grieta por cada 1000 pies cuadrados y P, área reparada. Todo eso para considerar los parámetros del PSI, ¿no? ¿Cómo era la primera fórmula? La primera fórmula es esa, logaritmo de los ejes equivalentes igual al logaritmo de P sobre G sobre B. Después la fórmula fueron puliendo a beta hasta sacar esta fórmula que está aquí. Logaritmo de los ejes equivalentes, confiabilidad de desviación estándar, número estructural, variación de PSI, número estructural, módulo residente. Ustedes pueden poner a hacer esta igualdad en una hoja de Excel, creo que por ahí la debo tener. Le dan los valores LCN,
Desviación estándar, confiabilidad, variación de PCI, ¿no? Y módulo resiliente. Y la variable es el número estructural. Cuando el término derecho sea al igual que el izquierdo, ese es una de las respuestas que nos va a indicar, ¿no? Pero en función de esto fue que se hizo el monograma de la ASTO 93, ¿no? En función de eso. Ahí está. Los ejes equivalentes, la confiabilidad, desviación estándar, módulo y pérdida al abaco para encontrar número estructural. Después, con el número estructural total, vamos sacando los coeficientes y espesores y coeficiente de drenaje. Confiabilidad, desviación estándar, línea de tope o línea de frontera. Línea de frontera es equivalente, llego a otra línea de frontera, parada 2. Módulo. Y aquí encontramos las 6 curvas que existen con variación de PCI 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. Y aquí encontramos el número estructural, tanto como en pulgadas como en milímetros. Ahí como lo ven ahí, ¿no? Confiabilidad, desviación estándar es equivalente, parada 1, parada 2 y la variación de PCI. A pertenece el coeficiente estructural de las distintas capas que vamos a considerar, M coeficiente de drenaje y D el espesor. Asimismo, los coeficientes de drenaje van a estar en función del tiempo de exposición de la estructura al nivel de humedad y dependiendo de la condición de drenaje, excelente, bueno, pobre, muy pobre. Y esto va a estar en función del tiempo que el agua evacúa, ¿no? Ahí está, excelente, si evacúa en 2 horas, bueno, en un día, mediano, una semana, malo, un mes, y muy malo el agua no evacúa, ¿no? Y estos son los tiempos que va a estar sometido a condiciones de la humedad. Las condiciones de proyección, ya vimos que 30 a 50 años es bastante para un pavimento rígido, también 30 años, y de 15 a 20 años un pavimento flexible, ojo, para estructura. Pero sí podemos hacer la proyección de las condiciones geométricas de una vía para 20 años, ¿no? Las condiciones del diseño geométrico. La caracterización de tránsito, ya sabemos que es el eje simple, ruedas dobles, 18 kips, 80 kilonewton, que se lo llevan a un Nissan, ¿no? Vea una de las variables, bueno, esta es la tabla de confiabilidad, que ya la vemos, dependiendo del tipo de infraestructura y si es urbano o rural. ¿Qué lo compararon con el año 92? Cogieron ciertos valores, el diseño mecánico empírico, pero acá va a estar en función de los ejes equivalentes. Si yo tengo entre 30 a 50 millones equivalentes, yo puedo trabajar con una confiabilidad del 70 a 75%. Confianza. ¿Sí o no? Un factor de desviación de 0,34. Con eso me aseguro un factor de seguridad de 1,50 a 1,70. Si tengo apenas 10 millones de equivalentes o 15, pongámosle 10, el nivel de confianza 5,15, el parámetro CTR de 0 a 0,53, desviación estándar 0,35 y el factor de seguridad con estos parámetros sería de 1 a 1,23. Esta fue la parte que sí cogieron de la ASTO 93 hasta SO y lo fueron cambiando estas 3 columnas para ver, para considerar qué factor de seguridad voy a tener en función del nivel de confianza, ¿no? Ahí está la confiabilidad en función de la desviación normal estándar, ¿no? Para la ASTO 93. La desviación estándar en función de la predicción del tránsito para pavimento flexible de 0,40 a 0,50, ¿no? Con errores de tránsito, y si fuera pavimento flexible de 0,30 a 0,40. Ahí están las formulitas que nos dan vías para correlacionar el módulo resiliente con 1500, siempre y cuando sea menor a 7.2. Después tenemos 4326 logaritmo natural de CBR más 241, etcétera, ¿no? Ahí están los niveles de confiabilidad, ¿no?
presencial, que va a estar en función si el pavimento rígido o flexible. Esto también lo va a depender del proyectista. Ellos dicen, recomiendan. Ustedes pueden trabajar aquí con 4.1, pueden trabajar con 4.3. Va a depender del tipo de mezcla que tengamos, del equipo de terminación que le apliquemos a la vía, etcétera, ¿no? Eso va a cambiar la condición. Ellos recomiendan trabajar con 4.2 y 2.5 para caminos muy importantes, condición final de 2 para caminos a menor tránsito. Los más o menos los coeficientes estructurales de 0.25 a 0.45, las bases de 0.12 a 0.15, la subbase de 0.09 que es mejoramiento, ¿no? A 0.14, las bases tratadas con cemento de 0.20 a 0.25 y las bases tratadas con asfalto de 0.15 a 0.25. Más o menos nos dan los rangos. Coeficiente estructural del concreto asfáltico. Lo buscamos en la tablita donde tenemos el módulo elástico a 20 grados centígrados de megapascales, tocamos la curva, o si lo tenemos en grados Fahrenheit, topamos y encontramos el coeficiente estructural, ¿no? Las otras tablas o abacos para la base granular como para la subbase, aquí hay un error, porque de 100 llega a 20, esta es subbase, ¿no? Y esta es la base. ¿Cómo podemos obtener el número estructural? Obtenido con el CBR, o el valor R, o el Texas triaxial, o con el módulo. Lo que pasa es que como a través de función hay un estudio hecho por los quiqueños, donde ellos, con los materiales de las canteras de PIFO, ellos tienen un CBR de más o menos 85% de CBR. ¿Y sabe cuánto tienen de módulo? Porque ellos sí tienen este equipo, 31.000. Entonces, si ustedes con 85, nunca llegamos a 31.000. Llegamos a 29.000, 28.000. A 30.000 tenemos cuando es 100% CBR, porque esto también hicieron con relaciones. Pero eso, pero todavía no lo han hecho con materiales de Guayaquil o de la costa para poder hacer esta correlación. Estoy hablando con material de PIFO, con material de la ESA, pero ellos tienen de la Sierra, de Quito, pero ellos sí tienen. Entonces ellos dicen que la correlación a través de este abaco no se cumple con los materiales de Quito, ¿no? Eso está en ResearchGate y lo pueden, voy a ver si lo encuentro y se lo subo, ¿no? Sino también a través de estabilidad Marshall, el coeficiente, o puede ser a través del módulo elástico resiliente, sea en PCI o sea en MPA de la mezcla. De una mezcla está entre 2.500 a 3.000, una mezcla CAT de 20, más o menos, ¿no? En este rango más o menos está, no está más, no puede ser súper. Estoy hablando de una mezcla asfáltica convencional, ¿no? En caliente. Y así tenemos para base bituminosa y base cementicia, ¿no? Lo único que hay que hacer es llevar la resistencia en megapascales a PCI y encontrar el coeficiente. Y mucho mejor si tengo el módulo, ¿no? La fórmula que ya vimos, ADT, TKS, porcentaje de camiones, tasa de crecimiento, distribución direccional, factor camión y 365. Estas son las tablas que ya les expliqué en breve parcial. ¿Para qué me sirve? Me sirve para poder encontrar las tasas de crecimiento. Si voy a correlacionar a 10 años y tengo una tasa de crecimiento de 2.31, entonces lo que hago es correlacionar, ¿no? Si para 2 y para 4, para 2 tengo 10.95 y para 4 tengo 12.01. Con eso hago la correlación, interpolo y encuentro el valor que es el que ustedes encuentran a través de la fórmula, que es la misma. Si encuentran con la fórmula, es la misma, ¿no? Este abaco salió con la fórmula tasa de crecimiento es igual a 1 más R sobre N menos 1 sobre la rata. Esto yo diría de esta. O sea, esta fórmula salió de aquí, de esta tabla.
De ahí vamos a sacar las variables de entrada, ¿no? Es equivalente, confiabilidad, desviación estándar y pérdida de servicialidad. Asimismo, tenemos que comprobar que tenemos que cumplir la condición de los espesores, ¿no? Y considerando los números estructurales que hemos corregido por espesor mínimo. ¿Qué me pide? Aquí hay una tablita donde tenemos la transformación, en vez de trabajar en pulgadas, en centímetros, para concreto asfáltico, toscarena, para tratamientos superficiales, para suelo seleccionado, para grava, para base, subbase, etcétera, ¿no? Cuando nosotros lo corregimos, porque tenemos que respetar esto, ¿qué dice la normativa? Entre esta cantidad de equivalentes, el espesor mínimo no puede ser, la capa de rodo no puede ser menor a 6.5 y la base granular 10 centímetros. Si tenemos de 2 a 7 millones, 9 centímetros de concreto asfáltico y 15 centímetros mínimo. Estos son espesores mínimos de base granular. Y cuando tenemos más de 7 millones de equivalentes, 10 centímetros de carpeta asfáltica y 15 centímetros de base granular. Mínimo minimorum, ¿no? Entonces, por eso tenemos esas correcciones cuando encontramos los espesores. El espesor de la subbase no puede ser inferior al espesor obtenido como capa de base granular. Tiene que ser como mínimo mayor o igual. Mismo caso se debe respetar para la casa de enmaramiento. No vamos a poner capas menores a la A. Entonces, yo quiero que consideren para evitar equivocaciones. Me voy al abaco. ¿Dónde es lo que más se me equivocan los compañeros? Aquí creo que no hay ninguna problema. Aquí es 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 y 3. Aquí está clarito, variación de PCI. Ojo con esta escala logarítmica. ¿Sí o no? Y aquí tienen las rayitas. Este es 2, esta rayita es 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, así sucesivamente. Ojo, esta escala es logarítmica. Con los ejes equivalentes, acá arriba tengo 50, señores. ¿Qué pasa si tengo 70? La normativa en esa época solamente consideraba 50 millones equivalentes. Si este es 50, acá es 10, acá es 5, 1.000.000, 500.000, 100.000 y 50.000. Repito, aquí es 50 millones, acá es 10 millones, aquí son 5 millones, acá son 1.000.000, 500.000, 100.000 y 50.000. Desviación estándar, vean, 0.20, 0.40 y el último 0.60. El último es 0.60. Hay unos errores por el manoseo de los ábacos que le han puesto aquí 0.5. No, 0.60. Esta rayita en medio, 0.50, la rayita chiquita 0.45. 0.60 comienza de 0.20 a 0.60. Con respecto a la confiabilidad, 99.9, 99. Esta rayita, ve aquí, esto es un abaco de cómo se lo debe trabajar. Esto aquí dice aquí clarito, ejemplo. Si dice que la confiabilidad es 95, aquí está 95. Si ven que dice aquí 95, 35 de desviación estándar, 5.000 de PSI y 5 millones equivalentes. Estas líneas trazadas aquí para que verifiquen su uso están en función de esos datos. Número estructural, en este caso 5. Entonces, si aquí es 95, acá es 90, acá es 85, 80, 70, 60 y 50. Las líneas trazadas ahí en cualquier monograma, porque fue sacado del libro, representan este ejercicio que está aquí, este ejercicio. Ustedes tienen que ver cómo, vean, aquí está la parada 1 y aquí está la parada 2. Entonces, vámonos
Vamos rapidito haciendo el ejercicio. Ahí está el ejercicio, vía de dos carriles, 15 años. Condición final es n cuadro, todos estos datos. Me voy a la hoja mágica. ¿Dónde está esa hoja mágica que tengo hecha? Ya está pasado el ejercicio, ya proyecto, ¿no? Ya proyecto. Yo lo voy a hacer con la interpolación de la fórmula, ¿no? Eh, y ustedes lo van a corregir. Después hago con los abacos para ver cuánta diferencia hay, ¿no? Ustedes háganlo con con estas tablas, que yo voy a hacerla con la otra, ¿no? Yo voy a hacerlo con la que está aquí. Yo voy a hacer con la fórmula aquí rapidito para ver y poder eh, hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué tengo de vehículo? De vehículos tengo 3.520, 489, 2DA 324, 0, 324, 2DB 189, 3A 285, 2S2 181 y 3S3 143. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a proyectar? A 15 años, condición final 2.5, o sea, número estructural 4, condición final 2.5. Ahí me cambia todo. ¿Qué necesito sacar los coeficientes? A 15 años, ¿desde con qué estoy trabajando la proyección? La proyección estoy trabajando con 241, 203 y 201. Los mismos que el examen, ¿no? A proyectar a 15 años, 243, 203 y 201, ¿no? Las mismas ratas del examen. Entonces, el primer vehículo, vamos al eje simple, la carga pesa 1.5. PT, número de eje, tiene 1. Este pesa 0.012, ¿no? 1276, factor de daño. Ahí sí. Vamos el otro, 2.5, pesa 0.0090. Me voy al siguiente peso que es el 7. Eje simple, ¿cuánto pesa 7? 7 pesa, daña 0.5623, 0.5624. Me voy al otro eje simple, 11. 3 cerrado. ¿Qué me falta aquí? 7 y 11. 3 y 7. Vamos, me falta 2 días, 3. 0.0189. 0.01895. 0.01895. Ya. ¿Qué tengo que cambiar? Carga del eje. Vamos, 20. Pero tiene dos ejes. O sea, el factor de daño es 2.8991. Y por último, 24, tres ejes, 1.5356. ¿Cuánto me sale la respuesta para yo trabajar este ejercicio? 17.500.000 es equivalente. 17.500.000 es equivalente.
Entonces, vamos a acá, vamos a la interpolación de acá. El papel de ejercicio lo tengo aquí. Dejemos verlo. Ya, ya. 3520 y 489, carajo. 0, 324, 189, 3A 285, 3S3 143 y 2S2 181. ¿Sí o no? El mismo ejercicio, los mismos pesos, el mismo distribución direccional y la misma rata o tasa agresiva. Vamos a interpolar. Vamos con este eje simple, ¿no? Vamos por el último, vamos al eje tride. El eje tride son 52.91. 52.91. Tengo que tener un valor para 52 y un valor para 54, ¿sí o no? 52, carajo, esa tabla no la tengo. Ah, 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 ah. Eso la tienen que dar ustedes, esta tabla está cortada. Vamos con el eje simple. 5.51. Tengo que tener un valor para 4 y un valor para 6. SN4, 003 y para 6, 0.017. 0.01037. 1357, ¿no? Me voy al siguiente parámetro, 551. Este es acá. 0.01357. Me voy al otro valor. El otro valor es 331. 3.31, ¿no? Ese quiere decir que tengo un valor para 2 y un valor para 4. Para 2, 1, 2, 3, 4, 3. 0.0020, ¿no? Ya. Vamos al factor 1543. 1543 que pesa el 15.43. Yo tengo que tener una carga para 14 y otra para 16. Para 14, 388, 0.645, 0.5718, 0.5718. Perfecto. Otro eje simple. Vamos al peso de 661. 661. 6. El que es el de 3 toneladas. 6 y 8 kips. 6 y 8. 0.013 y para 8.041. 0.013. Se va a descargar. 0.041, el valor es 0.021. 0.02154. ¿Sí o no? Estamos bien. Ahí me falta el de 11, que es 24.25. Para 24 y para 26. Para 24, 2.89 y 3.91. 3.018. 3.018. Cambiamos. Ahora nos vamos al eje tándem. El eje tándem es de 4409 para 44 y para 46. Para 44
288 y 340. 2.9034. Eje tándem. SN4. 44, ¿no? 288 y 340. 2.9034. Y ustedes me tienen que dar el del eje trident, ya que lo tengo recortado y no lo puedo. Eje simple, eje trident, que sería para 52.91. Suponiendo que quiero copiar el mismo valor que está acá, suponiendo 1.53, suponiendo que sea 1.53. 1.52.7, pongamos. Suponiendo. Esto me da 17.580.000. Está bien cerca. $54.01. 17.586. Entonces, utilizar como sea un método de la fórmula o con estas tablas o abacos, llegamos a lo mismo. 17 millones. Entonces, nosotros, dependiendo del tipo de la vía, dependiendo del tipo de conteo, si es la vía urbana, por aquí tenía hecho una cosita, por aquí me puse a hacer yo una, bueno, aquí este es otro ejercicio. Entonces, aquí, yo lo que le podemos quitar en las tablas y los coeficientes. Entonces, esta clasificación de suelo, simplificado, cuarta potencia, mi horario. Este es el pavimento rígido, este sí está más completo. Ya, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Coger las condiciones de la vía. Dejen poner aquí, copiar. Bueno, este puede ser lo mismo. Esto lo borro, que no me interesa. Longitud de la vía, 20 kilómetros, tampoco me interesa. Estos volúmenes ya lo sabemos. Dependiendo de la importancia de la vía, si es una vía urbana, nos vamos aquí, ¿no? Arteria principal, puede ser urbana, entre 80 y 95. Por lo general se puede tomar el valor medio, ni está en el techo ni el otro, ¿no? En este caso, consideré un valor de 0.85. Con desviación estándar entre 0.50 y 0.45, 0.40, ¿no? Usando los ábacos sí me dio algo similar. Sí, no puede cambiar mucho con la fórmula, porque los ábacos están en función de la fórmula está ahí. Si ustedes se ponen en la página, en la
en el Zoom, en las clases, ¿no? Donde están las clases. Ya no está. Déjenme ver si ya está. Si lo pueden descargar, porque el año pasado creo que lo pasé por. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, es que en el ejercicio Recording stopped. tenemos 15 años, PO Recording in 4.2, progress. PP25 y SN4, pero en el PO creo que lo puso en la primera parte del ejercicio y ahí me confundí. No sé si lo podría repetir esa partecita nomás, por favor. Ya verifico, espérense un ratito. Lo que ya presento, que copié de la presentación, fueron estos datos. Pide 2 carriles, 15 años, condición inicial 2.5, condición inicial 4.2, condición final 2.5 y asumí trabajar con un SN igual a 4. Esas fueron las condiciones. Lógico que faltaba decir que la vía es urbana para poder encoger los coeficientes de confiabilidad. Cuando yo les tome la lección, yo tengo que darle los parámetros, ¿no? Para poder hacer para que uno diga, no, trabajé con 93, otro con 95, 94, etcétera, ¿no? Entonces, hay otro que no está subido a la plataforma. Voy a compartir lo que está en la plataforma. Ustedes tienen este que es gratis en internet. Está en internet y está en la plataforma. Hay uno que es más completo, donde ustedes, lo único malo es que solo pueden colocar 3 capas, o sea, carpeta asfáltica, base y subbase. No hay chance para mejoramiento, pero sí da información de más o menos cuándo la estructura cumple con el número estructural total. ¿Para qué le sirve esto? Para poner los valores y saber y enviar el ábaco o corregir el ábaco. Confiabilidad 85, 0.40, ¿no? Y ahí tenemos los 17.500.000, 2, 3, en una estructural 580. Eso es lógico, con este módulo resiliente. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio por el criterio de la media o por el método del percentil para saber con cuál es el CBR diseño. Tienen que tener, está claro que si tienen 4 valores, se toma el CBR de menor valor. Y si tenemos valores entre 5 a 9, se puede utilizar el criterio de la media o el percentil del CBR. El método del percentil o el criterio de la media. Cuando tenemos CBR entre 5, 9 o 10 valores de CBR en un estudio de una vía. Si tuviéramos 4 valores o menos, la normativa recomienda trabajar con el menor valor de capacidad de soporte, Entonces, aquí ustedes le pueden poner 100.000 PSI, no, 60.000 mucho. Si queremos el de la base, 28.000 PSI, 317. Si queremos colocar los 15.000 de lo que más o menos tiene una subbase, 401. Si queremos colocar aquí los 13.000, 422. Si queremos colocar 11.000, 448. Entonces, esta parte lo dejamos para trabajar la próxima clase. Si Dios permite, el próximo martes
Ya ponemos el ejercicio con todos los parámetros, los 17.500.000, con la condición inicial, con el módulo resiliente de diseño, y ahí abarcamos y hacemos el ejercicio completo. Ahí lo vamos a hacer el ejercicio completo. Puede ser que una persona del grupo, otra persona, pueden ser que voy a subir un trabajo, entonces ustedes tengan ahí, primero para encontrar los factores de daño, eso va a ser una tarea por grupo. Y para todo el curso les voy a poner uno para hacer criterio de la media y otro el método del percentil para ya tener los CBR diseño y hacer el ejercicio completo el próximo martes a las 7 que tenemos con la misma materia. ¿No? Entonces ya les voy a poner de tarea eso, ¿no? Ya les voy a poner eso para que ya tengamos y un sistema que el grupo que me dé mejor que me dé los factores más reales, esa tabla que vamos a hacer es para que en el examen ya no interpolemos, sino solamente buscamos el valor. Se me cancha, les voy a poner una tablita, me dice CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, condición inicial tal, 2, 2, 5, 3, y aquí las cargas más comunes. Las voy a enviar y el grupo, las voy a mandar a hacer el trabajo en grupo, y el grupo que me dé el más preciso, tendrán una calificación, unos puntos extras, y con eso nos vamos a valer para trabajar el día del examen o la recuperación, ¿no? Eso ya les explicaré, ya les subiré y para qué nos va a servir, ¿no? Bueno, señores, con esto nos despedimos y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Estén atentos a la página virtual, ¿no? Que les voy a subir la tarea con todo el aviso al compañero Sani. Los grupos ustedes ya lo tienen identificados cuáles son para poder hacer los ejercicios, ¿no?